hacerlo rápido, ¿ya? No es un tema, me parece muy complicado. Vamos a hablar acerca de las patologías pleurales. Vamos a empezar ahora y vamos a terminar la otra clase. Ahora vamos a hablar un poco más de la parte fisiológica y cómo funciona. Vamos a ver que la patología pleural es la alteración de la pleura tanto en su estructura como en su funcionamiento, ¿ya? Especialmente se va a dar por el acúmulo de líquidos, lo que conocemos como derrame pleural, con presencia también de aire, lo que conocemos como neumotórax. Muy bien. Pus conocido como epidiema. Muy bien. Líquido linfático conocido como linfodema. Kilotórax es. Kilotórax, nunca se pueden olvidar porque son preguntas vagas que a veces les hacen ese examen de grado. ¿Qué es un kilotórax? Kilotórax. ¿Ya? Entonces es daño linfático en la cavidad. ¿Ya? Luego también ocupado por masas propias de las neoplasias o en casos de metástasis. ¿Ya? Una clasificación general de la patología pleural está marcado por los derrames pleurales, el neumotórax, engrosamiento, calcificaciones y tumores. La pleura está formada, como todos sabemos, por una capa de células mesoteliales que asientan sobre una membrana vesica, que es la membrana o también la pleura visceral, que va a estar compuesta básicamente por colágeno y elastina, lo que va a permitir la adaptación hacia el pulmón. Esta va a tener capilares y sanguíneos y linfáticos. Es una membrana muy fina que va a recubrir al pulmón con cisuras en caso de lo que es la membrana parietal, ¿ya? Al mediastino, al diafragma y a la pared costal, ¿ya? Ahora vamos a ver la función de cada una de ellas. Ahí todos conocemos ya, la pleura visceral va a derivar del mesodermo esplánico y la pleura parietal del mesodermo somático. Histológicamente hablando, va a estar compuesto por una capa de células mesoteliales sobreabundantes con elastina, fibras colágenas, una capa de glicoproteínas ricas en ácido hialurónico que cubre el mesotelio. Va a tener una inervación solamente lo que es la capa parietal. La visceral no tiene inervación, por lo tanto no duele, ¿ya? La capa parietal, la pleura parietal va a estar ricamente inervada con fibras dolorosas que son ramas procedentes tanto de los intercostales como del nervio frénico. La hoja visceral va a envolver la superficie pulmonar, excepto los cilios, mientras que la parietal va a recubrir toda la superficie interior de la pared del tórax. La capa visceral no tiene fibra sensible al dolor y la parietal sí. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar en caso de una irritación como en un derrame? La pleura visceral va a producir el reflejo de la tos por la misma inflamación, mientras que el tener alguna causa irritativa, ¿qué es lo que va a pasar en la pleura parietal? En el lugar donde va a ocurrir el derrame va a producir el dolor. Entre ambos espacios va a tener una pequeña cantidad de líquido que se va a calcular a 0.1 a 0.2 por kilogramo de peso. Quiere decir, en un paciente de 60 kilos tuviéramos más o menos unos 6 ml de líquido pleural en cada pulmón, ¿ya? Esto va a evitar el roce que va a haber entre ambas pleuras, ¿ya? Va a estar en un equilibrio dinámico. Este líquido lubrifica, facilita el acoplamiento del pulmón y la pared torácica. ¿Cómo va a estar compuesto el líquido pleural? Y esto es lo que nunca se debe olvidar, ¿ya? Porque cada que nosotros hablamos de derrames, hablamos de que en estos pacientes hay que hacerles toracocentesis. Si tenemos que hacer toracocentesis, lo primero que nosotros pedimos es el citoquímico. ¿Qué es lo que nos va a mostrar el citoquímico? Todo esto, ¿ya? Entonces es muy importante ver la cantidad de células, lo normal son de 1000 a 5000, mesoteliales podemos tener del 3 a 70%, linfocitos de 2 a 30%, granulocitos el 10%, proteínas de 1 a 2 gramos, va a haber glucosa, el 60% plasma, lactato de deshidrogenasa, el 50% del plasma. ¿Qué significa? Esto se llama relación glucosa-líquido plasmático. ¿Qué significa?
por decir, va a ser el 60% de la glucosa que nosotros vamos a obtener al tomar una muestra de una toma sanguínea, ¿ya? Por decir, si el paciente tiene 100 en una glucosa central, estamos hablando que el 60% es lo normal que vaya a tener el paciente, ¿ya? Lo mismo la lactato deshidrogenasa. Si el paciente, digamos, tiene un lactato deshidrogenasa, no sé, de 100, ya también, lactato deshidrogenasa que debemos encontrar en el líquido pleural va a ser 50. Eso es la relación que nosotros llamamos líquido plasmático con líquido pleural, ¿ya? Y miren, va a tener una renovación de 1 a 2 litros por día. O sea que constantemente va a haber producción, ¿ya? Ahora también va a constar de un drenaje linfático, la pleura parietal, y esta es la única que va a presentar lagunas mesoteliales, que es la ruta más importante para la reabsorción, ¿ya? Y la pleura visceral va a estar desprovista de estas lagunas y los vasos linfáticos subyacentes parecen drenar al parénquima pulmonar más que a la cavidad pulmonar. Esta va a ser la diferencia en relación a la pleura parietal. La pleura parietal va a drenar más a la cavidad pulmonar, mientras que la visceral va a drenar más al parénquima pulmonar. Esto es lo que va a explicar, ¿ya?, que muchas veces la difusión de los tumores malignos pulmonares a la pleura se van a dar sin necesidad de haber tocado el parénquima, ¿ya?, entre el tumor y la pleura. Ya, como hemos visto, ya entonces la visceral va a tener una irrigación pulmonar y sistémica, mientras que la parietal va a tener solamente una irrigación sistémica. Sin embargo, esta irrigación sistémica va a producir lo que son los estomas y espacios lagunares, en la cual, en casos de descompensación, como en las insuficiencias cardíacas, va a haber un grado de que todavía va a retener el líquido pleural, puede retener hasta 150 ml y no verse en la radiografía, porque tenemos estos espacios desprovistos que pueden ayudar a disminuir el líquido. Sin embargo, en la pleura visceral no hay, es solamente masa. Las células mesoteliales no solo forman una capa de revestimiento, sino también cumplen las siguientes funciones. Tiene la función inflamatoria, en la cual van a drenar las citoquinas, los factores quimiotácticos. Tiene también una función inmunológica, donde va a drenar los macrófagos. Tiene una función reparadora, la cual va a producir fibrosis. Y también mecanismo de fluido, secreción y reabsorción, que es muy importante cuando hablamos de derrames. Propiamente el derrame se va a definir como la acumulación patológica de cualquier líquido en el espacio pleural. Es el resultado de un desequilibrio entre la formación y la reabsorción. ¿Por qué tipo de mecanismo se va a dar? Cuando hay un aumento de las presiones hidrostáticas, como por ejemplo cuando se elevan las presiones capilares, como en los pacientes con insuficiencia cardíaca, que es el ejemplo del aumento de las presiones hidrostáticas. Cuando hay un descenso de la presión oncótica, siempre que hablamos de presión oncótica, está incluida la albúmina, como en pacientes hipoaluminémicos, que sea por síndrome nefrótico, glomerulonefritis o pacientes hepatópatas. Van a haber otros mecanismos también, el descenso de la presión en el espacio pleural, o lo que es el mismo el aumento de la presión negativa. ¿En qué casos? En la telectasia, que es muy pulmonar importante. El aumento de la permeabilidad en la microcirculación. El aumento de la permeabilidad podría iniciarse a través de la formación de anafilotoxinas producidas a partir de inmunocomplejos fagocitados por los polimorfonucleares y macrófagos en el espacio. Esto es un ejemplo de todo lo que son las infecciones, como lo que es la tuberculosis, las neumonías, también en las enfermedades autoinmunes, también en las enfermedades inflamatorias como la pancreatitis. También cuando hay un deterioro en el drenaje linfático, o sea que cuando no se puede dar, cuando hay algún tipo de obstáculo o obstrucción, va a producir también un aumento de este líquido, ¿no? Ya sea subpleural o en el mediastino, y en ambos casos la reabsorción del líquido se verá seriamente comprometido, como la principal causa son las oncológicas.
También hay otras que son de forma más directa, en las cuales va a haber una perforación del lado del diafragma, en la cual en una causa de una peritonitis vamos a ver que todo este líquido de inflamación que se produzca en el abdomen ya va a producir un cierto grado de reabsorción mediante el diafragma y también se va a producir el derrame pleural, ¿ya? Ahora es muy importante cuando hablamos de líquido, que hace rato ustedes ya vieron los valores normales, ahora poder determinar un exudado y un transudado. Cuando hablamos de transudado, a ver, ¿quién me colabore? ¿Quién me ayuda con eso? Cuando hablamos de un líquido transudado, ¿cuáles son las causas de un líquido transudado? Más fácil. ¿A qué le suena? ¿Qué sería un líquido transudado? ¿Sudor? ¿Qué? ¿Como el sudor? No. Más fácil. ¿A qué le suena un líquido exudado? Exudado. Pus. A pus. ¿Y si es pus, qué origen tiene? Bacteriano. Infeccioso. Entonces, siempre que escuche exudado es sinónimo de infección. ¿Y cuando es transudado, qué significaría? Que no es infeccioso y por lo tanto, ¿qué origen va a tener? Inflamatorio. Es decir, el caso de las neoplasias, ¿ya? Pueden producir un derrame pleural de características de transudado, no está infectado. Los pacientes con insuficiencia cardíaca, los pacientes hepatópatas, no son infectados, son transudados. Y exudado, siempre exudado de pus, ¿ya? Entonces, ¿qué características va a tener? ¿Ya? Cuando nosotros pedimos el citoquímico, tenemos que ver si es un exudado o un transudado, es lo primero que nosotros debemos realizar, ¿ya? ¿Cómo va a ser un transudado? De esperarse líquido no tiene que haber cambios, ¿ya? Va a ser un líquido claro. ¿Cómo va a ser un exudado? ¿Qué esperarían? Si hay pus, el líquido va a estar amarillo, purulento, ¿ya? Las proteínas, ¿cómo van a estar? En un transudado va a estar menor a 3. En un exudado va a estar mayor a 3. ¿Por qué? Porque en las infecciosas hay ruptura de membrana, por lo tanto va a haber migración de proteínas, va a haber pérdida de proteínas, ¿ya? Entonces va a haber mayor a 3, ¿ya? La relación líquido pleural suero de las mismas proteínas va a ser a 0.5 en el transudado y en el exudado mayor a 0.5. Hay algunas calculadoras que nos ayudan a sacar. Con que ustedes identifiquen el tipo de líquido, las proteínas y algunos valores que ahorita vamos a conocer, que es muy importante, como la celularidad y el azúcar, ahí estamos, ¿ya? En un paciente con transudado va a tener una glucosa mayor a 60, ¿ya? Cuando estamos hablando de una infecciosa va a ser menor a 60. Cuando estamos hablando de un transudador es igual que la leucocitosis que nosotros producimos en el hemograma, ¿no ve? Los normales de 5.000 a 10.000. Si está menos entre ese rango, estamos hablando de normal, pero ¿qué pasaría si estamos hablando de una leucocitosis mayor a 10.000? Estamos hablando de infección. Es lo mismo, si va a haber leucocitos aumentados mayor a 1.000, mayor a su valor normal, estamos hablando de un exudado, por lo tanto de una infecciosa. Polimorfonucleares van a haber menos del 50% en un transudado, un exudado va a estar lleno de polimorfonucleares, ¿ya? No tiene por qué haber hematíes en un exudado, en un transudado. En un exudado sí puede haber. Y ahí está más claro lo que ahorita ya hemos deducido. El transudado se va a dar a todas las patologías que causen inflamación o sobrecarga de volumen, insuficiencia cardíaca, síndromes nefróticos, obstrucción de la vena cava superior, cirrosis, diálisis peritoneal, ¿ya? Mientras que los exudados, todo esto va resumido a que son pacientes infectados, ¿ya? Los oncológicos entran aquí, sin embargo, también pueden ser exudativos, porque también los tumores y las masas se suelen acceder. Ahí sí entraría un caso de un exudado, ¿ya? Ahora, para complicarnos más la vida todavía, ¿ya? Vamos a tener una clasificación para ver cuándo es tuberculosis, porque dentro de las patologías que nosotros vemos, una de las causas más comunes cuando hablamos de infecciones
hablamos de la tuberculosis pleural. ¿Ya? El hecho de que nosotros le podamos realizar la toracocentesis al paciente no solamente tiene que ser evacuatoria, o sea, no solamente va a ser para sacar el líquido y que el paciente descanse, sino también porque tiene que ser con fines de estudio, ¿ya? Las principales causas que se han visto que puede ser de derrame pleural, cuando ya hemos descartado las patologías como cirrosis hepática, que ya son causas obvias, insuficiencias cardíacas igual que son causas obvias, el paciente no va a venir obviamente solamente con el líquido pleural, sino va a venir en un síndrome edematoso, va a tener pues líquido en todas partes. Eso ya estuviéramos hablando de enfermedades claras. Pero ¿qué pasa si tenemos un paciente sano solamente con derrame pleural? Nos abre una ventana de estudios, ¿ya? Entonces, dentro de estas, las causas principales y las que debemos diagnosticar es tuberculosis para nosotros, ¿ya? También empiema, neoplasias, las colagenopatías. Yo creo que la más importante viene a ser la tuberculosis y las neoplasias. ¿Por qué? Porque cuando tenemos lesiones por empiema, que ustedes ya han presentado muy bien el tema, van a ver que el líquido pleural no va a ser puro, no va a ser simétrico, generalmente este va a tener una capa, va a estar encapsulado, ¿ya? Entonces es un poco más fácil diagnosticar. Pero cuando hablamos de una tuberculosis o de una neoplasia, podemos ver solamente el líquido pleural, porque la masa puede estar cubierta por el propio líquido. Entonces no vamos a poder diagnosticar hasta no retirar todo el líquido. Ni por ecografía, lo único que nos puede ayudar en esos casos son las tomografías, pero en rayos X vamos a ver solamente el líquido, ¿ya? Para eso también es muy importante tener conocimiento de esta tabla, que les voy a preguntar en su examen, especialmente para tuberculosis, no les voy a preguntar todo. Lo que sí me interesa que sepan es tuberculosis y neoplasias, ¿ya? ¿Qué vamos a tener en una tuberculosis? Vamos a tener un pH de 7.3, vamos a tener un lactato de deshidrogenasa mayor a 200, vamos a tener una glucosa de 40 a 60, con tendencia a ser un poco más baja. Lo de las células polimorfonucleares, miren, aquí van a estar normales, ¿ya? Y lo que son los linfomononucleares, vamos a ver que van a estar aumentados igual, ¿ya? O también pueden estar normales. En el caso de la neoplasia, ¿ya? Vamos a también tener un pH con tendencia a ser ácido, va a tener menor a 7.2, va a tener un lactato de deshidrogenasa también mayor a 200 y miren, la glucosa va a estar aún más disminuida. ¿Por qué? Porque las células malignas normalmente se alimentan ¿de qué? De azúcar, se regeneran gracias a ¿qué? Al azúcar. Por lo tanto, va a haber tendencia en que el azúcar vaya a ser baja a este nivel, ¿ya? Las células no tienen por qué haber cambio en las neoplasias, ¿ya? Eso es lo que me interesa que aprendan a diferenciar. Ahora, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas que van a tener estos pacientes? Obviamente, si va a haber una parte del pulmón que va a colapsar, que no va a poder tener la expansibilidad normal gracias al líquido que va a tener, va a haber disnea en el paciente. ¿Qué más va a tener? Una tos irritativa, una tos seca. El paciente no va a expectorar. Ahora, ¿cuándo es que va a expectorar el paciente? Cuando ya hay afección del parénquima, cuando el paciente se está complicando con alguna otra cosa, como cuáles, cuando sean exudados en el caso de derrames paraneumónicos, que sean secundarios a neumonías e infecciones. Va a producir dolor, ¿ya? Esto va a ser debido a la inflamación que va a llegar a la pleura parietal, que va a estar inervada, y hemos dicho, por el nervio intercostal o frénico, ¿ya? Va a haber una disminución al examen físico, una disminución de las vibraciones vocales, con una disminución de la sonoridad, de la percusión, que va a ayudar a localizar por lo menos el borde superior del derrame pleural, ¿no es cierto? Donde nosotros toquemos va a tener que haber matidez por el propio líquido. Eso va a ser una manera de determinar por lo menos hasta dónde va a llegar. ¿Qué más vamos a encontrar? Va a haber soplo pleurítico, también va a haber hipersensibilidad en la base pulmonar si el paciente va a estar en posición vertical. Si la tráquea, y esto es bastante interesante, si ustedes tienen un derrame pleural, ¿ya? Y la tráquea se encuentra recta, que no haya desviación en caso de que el derrame pleural sea unilateral,
¿Qué quiere decir? Estamos sospechando de procesos malignos, ¿ya? Porque normalmente, si es que hay líquido en una cavidad, ¿qué es lo que va a pasar con la tráquea? Tiene que haber desplazamiento hacia el otro lado, ¿verdad? Pero si hubiera esa fijación y se mantuviese recta por el derrame pleural, tenemos que tener una sospecha de malignidad, ¿ya? Si la cantidad de líquido es menor de 150 ml, lo que hace rato les decía, está confinado en una comisura interlobular y es difícil poderse ver por la radiografía. ¿Qué quiere decir? Que cuando el líquido sobrepasa inclusive a los 300 ml, recién nosotros podemos ver en imagen radiológica. No quiere decir que porque veamos al paciente poquito líquido tiene, no. Ya tiene lugares donde el paciente ha llenado y ha captado el líquido, ¿ya? Cuando ya es mayor a 300 recién vamos a visualizar. Cuando hacemos entonces, cuando vemos un derrame pleural, ¿qué es lo que debemos hacer? Rayos X, ¿ya? Lo primero es nuestra puerta de ingreso, obviamente después de todos los antecedentes que tenga, toda la anamnesis que ustedes hagan para corroborar la radiografía. Pero la radiografía no nos ayuda a cuantificar. Lo que sí nos ayuda a cuantificar es la ecografía, ¿ya? La ecografía nos puede dar un dato inclusive de cuántos ml puede haber para ver cuánto nosotros necesitamos sacar al paciente. En algunos casos he visto de que cuando hacen la toraco, cuando hacen la punción, sacan líquido solamente para diagnosticar. Eso no debería hacerse. Siempre que ustedes vean el líquido, al menos en el pulmón, la idea no es solamente que sea diagnóstica, sino que sea evacuatoria. Hay que sacar todo el líquido del pulmón, ¿ya? Después, otro tipo de estudios que se pueden hacer, inclusive antes de llegar a la resonancia, es la tomografía. En la tomografía vamos a pedir cuando ya estamos sospechando de algo maligno, porque ahí sí vamos a poder ver si hay masas o abscesos también, si hay focos neumónicos, va a poder determinarnos un poco más la causa del derrame, ¿ya? Ahora, si fuera líquido puro, nos va a ayudar obviamente el citoquímico y ver qué tipo de celularidad, cómo están las proteínas, cómo está la glucosa, para ver si es transudado o exudado, ¿ya? De hecho, hay que hacer la toracocentesis, todo tipo de derrame se tiene que puncionar, ¿ya? Biopsia pleural, sí la realizamos, pero muy poco, ¿ya? ¿En qué momento realizamos la biopsia pleural? Cuando sospechamos de tumores pleurales, pero después del líquido propiamente no. Cuando nosotros hacemos la toracocentesis, y esto quiero que se grabe bien, realizamos qué tipo de estudios que no podemos olvidar, eso es ley en todas partes protocolizado. Debemos pedir ADA de líquido pleural. ¿El ADA qué nos va a mostrar? ¿Alguien sabe? ¿Qué nos va a mostrar el ADA? ¿Qué? Tuberculosis, ¿ya? Cosas que no nos podemos olvidar. Sacamos el líquido, primero ADA. Segundo estudio que debemos pedir, citoquímico, ¿ya? Que es lo que hemos estado hablando. Tercer estudio que debemos solicitar, cultivo de líquido para ver las infecciones. ¿Qué más debemos sospechar? ¿O qué más debemos solicitar, perdón? Histopatológico, ver la celularidad, porque puede ser inclusive hasta metástasis a algún otro lugar, ¿ya? Entonces, estos 4 estudios que les estoy diciendo, no nos debemos olvidar nunca. Siempre que ustedes saquen el líquido del pulmón, tienen que hacerse esos 4 estudios, si no es pincharle en vano al paciente, ¿ya? Después, en otros casos, se puede hacer la videotoracoscopía. ¿En qué casos? Cuando sospechamos ya de malignidad, ¿ya? También estudios de microbiología, que era lo que les decía, y hacer el citopatológico para ver la celularidad. Ahora, dentro de lo que hemos visto, el citoquímico que debemos realizar, que ya han visto los valores normales, ya han visto los valores que van a ver en los pacientes con tuberculosis, ¿qué nos va a mostrar las proteínas? Va a clasificar a los derrames, ya hemos visto en exudados o transudados. ¿Qué
¿Qué nos va a mostrar la deshidrogenasa láctica? Niveles muy altos han asociado a derrames paraneumónicos complicados, linfomas, pleuresia reumática y paragominiasis pleural. ¿Qué nos va a mostrar la glucosa? Su concentración en líquido pleural es similar a la plasmática, con un valor habitualmente mayor a los 60 miligramos. Se observa disminución en caso de artritis reumatoides, empiemas, derrames malignos, también pleuresia, tuberculosis pleural, pleuritis lúpica y ruptura esofágica. Y así vamos a ir revisando. Miren, cada uno nos va a poder interpretar algo. De los más importantes, aquí está lo que hace ratito nosotros hablábamos también, el hecho del quilotórax. ¿Ya? Dijimos quilotórax, ¿qué significa qué? Líquido linfático. Líquido linfático, ¿ya? O también llamado al aumento de los triglicéridos, también va a producir el quilotórax, ¿ya? También cuando vamos a encontrar amilasa, ya podemos hablar igual de pacientes que van a producirse gracias a una pancreatitis complicada. Han visto que dentro de la pancreatitis se clasifica los derrames pleurales como una clasificación grave, ya suma un punto. Entonces, el buscar amilasa en el líquido también nos puede dar un dato indirecto de una pancreatitis. Les voy a comentar un caso que tuvo interesante porque es raro. ¿Por qué buscaría amilasa en el líquido pleural si le puedo buscar en sangre, le puedo buscar en su abdomen? ¿No ven? ¿Qué pasa? Hay algunos pacientes que tienen mucha resistencia al dolor, que inclusive he visto uno que ha tenido un trauma en el ojo, pero así mega trauma, y no sentía dolor. Hemos tenido un paciente justamente con pancreatitis que ha venido sin molestia, sin dolor, ha venido por cuadro irritativo, por su derrame pleural, ¿ya? Y cuando se hace todo el citoquímico y nos muestran todos estos valores, vemos que la amilasa está alta. El paciente tenía un umbral tan alto al dolor que no sentía como una pancreatitis grave, estaba necrosado casi el 90% de su páncreas. Y jamás hubiéramos llegado al diagnóstico, porque no es por lo que tú empiezas cuando ves un derrame pleural, ninguna parte nos dice a los protocolos que hagamos ecografía abdominal a estos pacientes, ¿no? Entonces tenía un umbral tan alto al dolor que el paciente ya estaba sin páncreas, estaba sedado sin páncreas y no sentía dolor, y gracias a esa pancreatitis complicada ha producido el derrame pleural. ¿Cómo hemos llegado al diagnóstico de esa pancreatitis? Gracias a la toracocentesis, al citoquímico que hemos realizado a ese paciente, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de derrames, no es solamente ver la parte pulmonar, nos van a dar datos indirectos inclusive cuando hablamos de metástasis. Cuando encontramos celularidad acá, hay que buscar focos, podemos encontrar células malignas acá. Entonces nos obliga a hacer tomografías, multitomografías, ya las PANTAC que nosotros llamamos. Hay que hacer tomografía para ver de dónde está haciendo metástasis ese pulmón. El hecho de que no sea un primario no evita que sea secundario. El pulmón y la metástasis que hacen el resto de los cánceres, como el cáncer de mama, cáncer de cerebro, cáncer de hígado, el primer lugar donde hacen metástasis es el pulmón, y los derrames pleurales vienen también de esos lugares. Es muy importante poder clasificar, ¿ya? Creo que hasta ahí estamos. Bien, ¿qué también se puede hacer de líquido pleural? Tantas cosas, y aquí realmente nosotros no tenemos experiencia. Cada que tenemos que hacer factor reumatoideo, ¿por qué pediría yo de líquido pleural si le puedo hacer de sangre? Es más, hasta de sangre creo que no tenemos mucha experiencia en los laboratorios. Los anticuerpos antinucleares, los marcadores tumorales, nosotros no pedimos el líquido pleural, en realidad no lo realizamos nosotros acá en Cochabamba, no sé si en alguna otra parte sí, pero debería pedirse. En citoquímicos en otros países nos muestran todo esto, ya no es necesario pedir marcadores tumorales inclusive a los pacientes en sangre, directamente se piden los marcadores tumorales en el líquido pleural y ya nos va a dar datos más fáciles para ver si son de un foco o un origen primario o secundario los negros. Lo que hace rato hablamos y de lo que nunca nos podemos olvidar solicitar es el ADA, ya que somos un país prevalente en tuberculosis, ¿no? También la muramidasa, la cual nos va a mostrar en las pleuritis tuberculosas, empiema y artritis reumatoide. El más específico que usamos, el ADA.
¿ya? Otras pruebas que hace rato ya les venía comentando que debemos solicitar son los cultivos, no nos podemos olvidar, ¿ya? El frotis de líquido pleural para la extinción de Gram. Algunos solicitan, cuando creen más en unas infecciones paraneumónicas, que sean gracias a algunas neumonías, solicitan la tinción, ¿ya? Por lo general nosotros no, ¿ya? También podemos hacer el histopatológico, las biopsias pleurales, los estudios anatomopatológicos, ¿ya? Ahora vamos a hablar de un tipo de clasificación cuando hablamos de derrames paraneumónicos, ¿ya? Vamos a tener 6 grados. En el primer grado hablamos del más benigno cuando estamos hablando de derrame paraneumónico no significativo, que sea pequeño y menos de 10 milímetros de grosor en el cúbito lateral al hacer una radiografía. La conducta solamente es observación, ¿ya? En una clase 2 vamos a ver que el líquido ya va a tener mayor a 10 milímetros de espesor y además vamos a encontrar glucosa mayor a 40 con un pH mayor a 7.2 y vamos a tener cultivos negativos. En este caso la recomendación es inicio de antibiótico, ¿ya? Cuando tenemos derrame paraneumónico complicado, borderline, cuando estamos hablando ya mayor a los 10 milímetros, pero que el paciente presente un pH más ácido, con un lactato de deshidrogenasa mayor, con una glucosa mayor, que tenga cultivos negativos, vamos a hablar ya de realizarle antibióticos y además hacerle la toracocentesis al paciente. En un grado 4 vamos a ver derrame paraneumónico complicado simple con un pH menor a 7, va a tener una glucosa, ya va a empezar a bajar la glucosa menor a 40, va a haber cultivos positivos, ¿ya? Y sin loculación ni pus franca, no vamos a poder visualizar. En este caso hay que iniciar el tubo por toracostomía y antibióticos. En una clase 5, ya va a ser el derrame paraneumónico complicado, complejo, el pH va a ser menor a 7, la glucosa menor a 40, vamos a tener cultivos positivos y la diferencia es que este sí va a tener multiloculado, significa que va a tener muchas áreas con pus, va a estar como tabicado. Inicio antibiótico, tubo por toracostomía, trombolíticos y raramente puede terminar en decorticación. La clase 6 ya va a ser un empiema simple, ustedes ya van a ver la pus francamente cuando pueden realizar la toracocentesis, va a haber la loculación, va a haber la tabicación y esto va a terminar en toracostomía con o sin decorticación. Y la peor que tenemos, la clasificación 7, en la cual ya es el empiema propiamente que todos conocemos y esto puede terminar ya en la decorticación total del pulmón. Cuando hablamos de empiema, para recordar lo que ustedes ya han llevado en la anterior clase, hablamos que el 85% está por gérmenes aeróbicos. Dentro de estos, los gram positivos van a ser los más frecuentes, en un 40% el streptococcus, streptococcus pneumoniae, los enterococos. Dentro de los gram negativos vamos a tener la Klebsiella, el Haemophilus influenzae, el Proteus, que va a estar el 60%, y solamente un 15% va a estar producido por los anaerobios, ¿ya? ¿Y cuáles? Los Fusobacterium, que son menos frecuentes, bacteroides, realmente en mi experiencia nunca los he visto. Ahí tenemos el empiema. ¿Cómo vamos a visualizar en la tomografía? Todo esto es líquido, ¿ya? Y por el cambio de coloración, esto está más hiperdenso, ¿no ven? Hay más aclaramiento, por lo tanto se va a ver más. Estamos hablando de esto, de un derrame con un empiema, puede ser, pero por las características irregulares que tiene, también podemos pensar de un foco primario, porque no se olviden que cuando hablamos de empiema, tenemos que ser encapsulada la mayor parte, ¿verdad? Y esta de aquí no está encapsulado, es el paraneoplásico. Miren estas imágenes, esto es un grado 7, ¿ya? ¿Qué significa el grado 7? Que tiene tabiques y que tiene múltiples focos, multilobulado, ¿ya? Y estas son las que terminan en la decorticación. Hay que sacar esa parte del pulmón. Otro tipo de clasificación, ¿ya?
que se le va a dar, ¿ya? Es el exudativo. Esto es de acuerdo a cómo se va a organizar el líquido. Cuando vemos en la radiografía vamos a tener uno ligero, ¿ya? El que va a ir solamente en va a ser intercostal, en el espacio intercostal, ¿ya? Ahora cuando hablamos de un grado 2 vamos a ver ya fibrinopurulento, va a ser un poco más organizado, va a ser un poco más ampliado, y el organizativo, que es el peor, que es el que está multilobulado o tabicado. Lo propio, ¿ya? Para el empiema vamos a realizar ecografía, punción y drenaje. Ese va a ser el tratamiento. Y eso es lo que vamos a visualizar en el empiema. Generalmente tiene mal pronóstico. Ahí tenemos las imágenes. Aquí vemos poder realizar la toracotomía, y el que más miedo le tenemos es la decorticación, poder realizar sacar toda la parte del pulmón. Con tuberculosis más, y vamos a concluir, ¿ya? Con tuberculosis pleural, ¿ya? ¿Cómo vamos a ver entonces en la tuberculosis pleural? Va a ser un líquido pleural amarillo citrino. Va a tener un predominio de exudado, predominio de mononucleares o linfocitario. Vamos a tener el ADA conocido positivo. Mayor a 45 dice la literatura, sin embargo de laboratorio a laboratorio cambia. Algunos nos marcan con mayor a 9, hay que ver mucho los valores que sacar al laboratorio. ¿Ya? El diagnóstico, ¿cómo se va a dar? Por el citoquímico, por el ADA, que con eso ya podemos iniciar tratamiento. También se le puede realizar la biopsia pulmonar, ¿ya? No se olviden siempre que solicitar el cultivo BK del tejido pleural. Una vez que ustedes tengan un paciente que tiene ADA positivo y que tiene un citoquímico compatible con tuberculosis, por más que ustedes ya tengan el diagnóstico, ustedes están obligados a mandar el cultivo BK, porque no se olviden que no solamente tenemos los gérmenes típicos, lo que es el Mycobacterium tuberculosis, que es el que nosotros conocemos, también hay las micobacterias atípicas, ¿ya? Entonces, el cultivo, ni bien ustedes detectan que pueda ser tuberculosis, que tenga todos estos parámetros, hay que enviar el cultivo, ya que este va a demorar 20 días para poder realizar la primera lectura en caso de fracaso del tratamiento, ¿ya? Al llegar los BK, los bacilos, a los pulmones, estos son ingeridos por macrófagos, algunos mueren, otros persisten y se multiplican. Lo que siempre les digo, para que llegue a cualquier parte del cuerpo la tuberculosis tiene que tener un puerto de ingreso. ¿Y cuál es el único puerto de ingreso que va a tener? ¿Cuál es la única manera de transmitir? Es respiratoria. Así llegue a mama, así llegue a riñones, así llegue donde tenga que llegar a hueso, digamos, siempre el foco, el origen va a ser los pulmones. Por lo tanto, siempre que ustedes tengan una sospecha de cualquier parte, que eso ya lo vamos a hablar en su tema de tuberculosis, siempre que haya tuberculosis en cualquier lado que ustedes detecten, tienen que hacer una radiografía de tórax, porque la radiografía les va a completar el diagnóstico, ¿no? Ahí ya se van a ver si hay cavernas, qué ha pasado con este paciente. Tiene que haber habido lugar de ingreso, ¿ya? Y no es la excepción para la tuberculosis pleural, ¿ya? Eso ya lo vamos a revisar un poco más cuando hablemos de TB. Miren, está chingón todavía para el tercer parcial, creo. No sé cómo voy a hacer yo para enseñarles a ustedes para entenderme. Tumor, evaluación. Sí, este es un tumor primario. Un tumor primario, eso ya lo vamos a ir viendo con detalle también cuando hablemos de tumores pulmonares. Miren ahí otra imagen. Todo esto es un derrame pleural, más o menos yo le doy una clasificación de unos 4 más o menos, ¿no? Y ahí vamos a hablar de toracocentesis. ¿Dónde se realiza la toracocentesis? ¿Dónde se realiza la toracocentesis? Sexto, séptimo espacio.
¿Dónde se realiza? Desde Lean pues por lo menos ahí la figura. Siempre en el borde superior de la, puede ser séptima u octava costilla, arco intercostal, ya, del lado donde se produzca. ¿Por qué no por la parte inferior? No, ¿por qué no por el borde Por el inferior? paquete vascular. Muy bien, por el paquete vascular. Eso va a ser pregunta de examen, donde se realiza la toracocentesis. Séptimo octavo. La posición que debe tener el paciente, hacerse y antehacerse del lugar de punción. Y ahí están realizándole el procedimiento. Miren esa característica de líquido. Es un líquido más citrino. Yo daría más ese líquido para una tuberculosis. Hay algunos, pero que salen leche condensada. Así textual, leche condensada. Ya no hay donde perderse con la ingestión de antibióticos. Ahí vemos cómo se realiza cuando le hablo de 3 vías. ¿Cuáles son las primeras complicaciones? Eso también va a ser pregunta de examen. ¿Cuáles son las principales complicaciones de poder realizar este procedimiento? Funcionar el pulmón. ¿Cuáles son las principales complicaciones? Infección. ¿Qué se les ocurre que puede pasar si funciona el paciente y funciona humano? Daño al pulmón. Ya, infecciones, eso. Muy bien, neumotórax. Después de cada punción que se hace, siempre tenemos que pedir rayos X de tórax. Ya, por más seguridad que ustedes tengan, hagan la radiografía de tórax. Cuando no tenemos mucha experiencia en realizar el procedimiento, ya, lo más común que hacemos es producir el neumotórax al paciente, ya. Está en primer lugar antes de las infecciones y demás. Neumotórax hay que cuidarlo mucho, ya. Y ese es el siguiente tema. Vamos a revisar bien rápido. Neumotórax, ¿qué va a significar neumotórax? La presencia de aire en el espacio pleural. Las causas puede ser espontáneo o primario. ¿En qué caso puede ser espontáneo o primario? ¿Alguien que me dé un ejemplo? Ya, por trauma. ¿Quiénes más? Pacientes que sean requeridos, estén con requerimiento de oxígeno, pacientes fibrosados como en la tuberculosis. Y si ustedes a esos pacientes le van a forzar al pulmón vulgarmente, les hacen hacer una actividad física que no tolere el pulmón, va a haber estallido de ese pulmón y va a entrar en un neumotórax. Ha sido bastante frecuente para nosotros en los pacientes COVID. ¿Han escuchado en alguno de los pacientes que después de haber sido egresados los pacientes se han complicado? ¿Por qué? Me ha pasado una vez, un paciente joven de 30, 20 y tantos años de edad, se ha hospitalizado por COVID moderado a grave, parecía que tenía una predisposición genética el joven. Y bueno, sale de toda su neumonía por el COVID, el paciente ya tenía que ser externado por decir hoy. Y al muy desgraciado se le ocurre hacer flexiones una noche antes de su alta. Ha hecho flexiones y al día siguiente terapia, al día siguiente fallece el paciente. Me ha hecho un neumotórax a tensión, ya, pero le ha explotado su pulmón con la actividad. ¿Y qué había pasado? Porque hace rato no entendíamos si un paciente tiene que ser mañana egresado. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado para que se descompense? Ha sido el cuadro súbito, que es característica del neumotórax. La disnea tiene que ser súbita, no es progresiva, ¿ya? Y vamos preguntando con los que están en el cuarto y dice, ayer se sentía tan bien que se ha puesto a hacer flexiones en el piso, ¿ya? Entonces le han dado más esfuerzo respiratorio a un pulmón que estaba cicatrizando, que ha terminado en el neumotórax que ha hecho el paciente, ¿ya? También me ha pasado en otro que cuando ya estaba haciendo igual dado de alta se había ido al gimnasio a cargar pesas para hacer espalda. En pleno gimnasio, estallido de pulmón, neumotórax, disnea súbita, entra a terapia. Ese sí ya lo perdí en terapia, no supe si falleció o vivió, como le fue. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso decimos la recuperación de las neumonías, hay que hacer fisioterapia. En realidad la recomendación es hacer fisioterapia respiratoria. Pero hay algunos pacientes que creen que dándole más actividad a sus pulmones les van a dejar una mejor capacidad funcional y en realidad no. Ese pulmón, como cualquier herida que está cicatrizándole, si ustedes le van a abrir, nunca va a cerrar. Es lo mismo en el pulmón, ¿ya?
Entonces esos son espontáneos. También los neumotórax a tensión, que también vienen a ser los traumáticos. Secundarios pueden ser debido al mal uso de los ventiladores. Igual doy el ejemplo en los pacientes que tienen fibrosis pulmonar. Ya en estos pacientes, ¿qué va a pasar? Si no damos una buena ventilación, es muy complicado manejar los ventiladores a los pacientes intubados, porque si ustedes expanden más el pulmón de lo que debe, el ventilador también les va a producir un neumotórax. ¿Ya? Ahí tenemos las causas. Ahí vemos indicios de un neumotórax. La causa, ¿cuál habrá sido? Miren, más infiltrados en el lado izquierdo. Hasta pudiera confundirse izquierdo. Hasta se pudiera... perdón, el derecho, ¿cierto? Todo aire, cierto. Estoy pensando en mi derrame hoy día en mi neumotórax que he visto. En el lado derecho y la desviación al lado contralateral con imágenes de características de más hiperinsuflación, ¿no? Áreas más negras. Esto también del lado derecho. Ahí también tenemos. La desviación siempre va a encontrar. Claro. Si vas a meter un globo de aire, ¿hacia dónde va a ir? Hacia el otro lado para el espacio. En la tomografía, ahí vamos a poder ver. En el neumotórax espontáneo va a estar causado generalmente por la ruptura de las bullas. Esto de las bullas, ¿se acuerdan en las radiografías que les he estado mostrando? Hay como unos globitos de aire que les he estado mostrando. Esos son conocidos como bullas. Cuando revientan y cuando son grandes producen neumotórax espontáneo, ¿ya? Se producen por lo general en varones de 20 años. Las bulas o vesículas subpleurales pueden ser de origen congénito o adquirida. Las bullas congénitas son los blebs o burbujas de Miller. Las bulas adquiridas, llamadas de Fischer o Movales, son secuelas cicatrizales de procesos inflamatorios, que era justamente lo que hace rato les comentaba. Neumotórax fisiopatológico. Generalmente se identifica como un mecanismo con el aumento de presión de la vía aérea o algún fenómeno mecánico que provoque la ruptura del parénquima pulmonar. Y puede producir lo que es tos, vómitos, esfuerzo muscular ventilatorio, confusión, perforación y el paciente termina falleciendo. ¿Ya? Al producirse la ruptura pleuropulmonar, el aire es aspirado hacia el espacio pleural, aumenta la presión intrapleural y el pulmón se colapsa. Cuando la presión intrapleural es igualada con la atmosférica, el pulmón deja de ventilar y va a haber una alteración de la presión transpulmonar. Este aumento de la presión también repercute sobre el aparato cardiovascular, aumentando la presión en las grandes venas del tórax y las aurículas, dificultando el retorno venoso y produciendo también una insuficiencia cardíaca secundaria. Se me va a acabar ahorita la batería. ¿Ya? El diagnóstico es clínico o también radiológico. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con el paciente? Va a haber dolor torácico, falta de aire, dificultad respiratoria, va a haber taquicardia, hipotensión, va a haber la tráquea desviada, la ausencia del murmullo vesicular, distensión de venas en el cuello y va a haber la cianosis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dónde vamos a descomprimir? ¿A qué nivel? Ahora sí. ¿Ya? ¿En qué parte? Anterior del tórax, en línea media clavicular. Y ya se me acabó la batería. Ahí nos vamos a quedar para terminar ya la próxima clase, que ya falta poco.